Muy buenas noches amigos de Misco Fe y Tradición. Bienvenidos a nuestro espacio Misco Elige, un programa especial en donde estamos conociendo las propuestas de los candidatos y las candidatas que buscan el voto de los misqueños para convertirse en alcalde. Pero también en este programa especial Misco Elige estamos conociendo las propuestas de los diferentes partidos políticos para candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Este proyecto, Misco Fe y Tradición, es apolítico. Dejamos claro a nuestra audiencia que no tenemos preferencia alguna por algún candidato o partido político. Todos los candidatos están invitados a participar en este espacio. Aprovecho públicamente para reiterar y hacer la invitación para que todos puedan participar en este espacio. Esta noche nos acompaña el candidato a la vicepresidencia por el partido Productividad y Trabajo, PPT, el empresario Mario Guillermo González. Muy buenas noches. Muy gracias por aceptarnos esta invitación. José, muchas gracias a toda la audiencia de este programa. Me siento honrado de estar aquí en Misco la noche de hoy. Realmente el compartir este espacio creo que nos da la oportunidad de poder presentar quiénes somos, qué queremos y cómo podemos ser mejores guatemaltecos sirviendo a nuestro país desde las posiciones de elección popular. Gracias, Moy. ¿Quién es Guillermo González? Tenemos una trayectoria, ha sido ex vicepresidente de la Cámara de Industria, también de CACIF, de la Cámara de Turismo, exdirector de Aviateca, también de Industria Licorera de Guatemala, expresidente del Club Deportivo Antigua FC, exdirector del Club Deportivo Comunicaciones, una amplia trayectoria. ¿Cuál es el perfil del vicepresidenciable del PP? José, realmente el transcurrir de mi vida desde hace ya más de 45 años en la vida activa, después de estudiar, le he desarrollado mucho en el campo empresarial, en el campo gremial, en el campo social y en el campo deportivo. He tenido oportunidad de participar en muchas juntas directivas, en muchos proyectos de desarrollo desde el sector privado y desde el sector de algunas fundaciones. Eso me ha dado una visión de país muy integral y me ha dado una idea de qué es lo que claramente podemos hacer por tratar de cambiar Guatemala. Obviamente hoy en día todo esto es a través de los sistemas de partidos políticos y por eso decidí salir de esa zona de confort en la que me he desarrollado toda mi vida y poder dar un paso más de la vocación de servicio que he tenido, y encontré en el Partido Productividad y Trabajo un espacio en el cual creo que podemos hacer algo diferente por el país. Este partido que se forma hace 7 años, ¿cuáles son los orígenes de este partido político y cómo este vehículo se convierte en una plataforma que para su persona es el adecuado para esta contienda electoral? Mire, el Partido Productividad y Trabajo es un partido que se creó hace más de 7 años. Su secretario general es el licenciado Edgar Rodríguez. Fue difícil el equipo que yo lideré para poder dar un paso en el tema político. Fue difícil el recorrido que hicimos por mucho tiempo en buscar dónde podíamos encontrar un vehículo que llenara las características de lo que queremos hacer como nueva visión de qué hacer político en Guatemala. Obviamente todos sabemos que los partidos políticos están muy contaminados, están muy tomados y cooptados por extremos de narcotráfico, de crimen organizado, de corrupción. Entonces, hoy en día creo que lo importante es encontrar un partido que sea nuevo, que sea sano, un partido que no está reeligiendo a ningún diputado al Congreso de la República, un partido que tiene alcaldes que han salido de la propia población de cada una de las municipalidades que estamos participando. En fin, yo creo que encontramos un partido de centro derecha, un partido con clara visión de lo que es el derecho a la propiedad privada, el derecho de la libre locomoción, el derecho de la libre expresión y tantas otras cosas que están establecidas en nuestra constituyente, pero también es un partido con el cual yo congenié mucho por la misma historia que yo tengo de la necesidad de tener una vocación de servicio social al país. Creo que una responsabilidad social madura, una responsabilidad social seria,
necesita Guatemala. Hay sectores muy necesitados y creo que es función del gobierno el poder ser un facilitador en prestar esos servicios y sobre todo poder presentar las alternativas de desarrollo a los sectores más necesitados. Muy hoy en día la situación política y la coyuntura que hemos vivido en los últimos 4 o 5 años ha llevado mucho a quizás a no tener confianza en los políticos y más que todo en estos cargos tan importantes como la presidencia, que en este caso lo busca el licenciado Cheo Ruela, y la vicepresidencia en el caso de su persona. ¿Cómo confiar en una propuesta, ya que estamos cansados de tanta propuesta quizás y a la larga no se concretan estas realidades? Mire, yo creo que lo más importante en un proceso electoral es el involucramiento de la sociedad, de todos los habitantes que conforman un país. Y yo creo que hoy en día, y lo más importante que deberíamos sopesar, es el análisis de cada uno de los candidatos que están propuestos. Yo creo que el votante todavía sigue siendo copartícipe de la debacle que hemos tenido en el sistema político, porque al final de cuentas los políticos llegan porque uno vota por ellos, pero realmente creo que es el momento, y yo creo que deberíamos tener ya una madurez de hacer por lo menos un análisis más profundo de quiénes son las autoridades que se están proponiendo. Cada uno de nosotros tiene una hoja de vida, cada uno de nosotros tiene un historial. Perfectos no lo somos, José. No hay candidato perfecto, pero creo que sí hay candidatos que tienen una verdadera vocación de querer cambiar el país. Y ahí es donde el votante debería saber distinguir qué es lo que se presenta en esta variedad que hay ahora de partidos. ¿Por qué confiar en la propuesta del partido PPT-MOI? ¿Qué es lo que ustedes proponen de diferente también para que el ciudadano pueda confiar en ustedes? Miren, todos los partidos, todos los candidatos, y con el doctor Chea, que es nuestro candidato presidencial, hemos analizado las propuestas de lo que se puede hacer. Casi todos coincidimos en términos generales las cosas básicas que necesita el país, pero nosotros queremos ir un poquito más allá de lo que es el detalle de un eje de educación o de un eje de infraestructura o de un eje de seguridad. ¿Qué es lo que quiere el guatemalteco hoy? Nosotros queremos basar nuestro plan de gobierno en 3 grandes principios. Uno es el tema precisamente de la confianza. Si algo se ha perdido en este país es la confianza entre los guatemaltecos. No nos tenemos confianza. Desconfiamos de la policía, desconfiamos del empresario, desconfiamos de los sindicatos, desconfiamos hasta de nuestra propia sombra. Eso creo que es una parte fundamental que el binomio del Partido Productividad y Trabajo ha comenzado a transmitir a la población, y es que generamos confianza. Generamos confianza porque somos un binomio que ha sido ejemplo en nuestra hoja de vida de las cosas que hemos hecho por el país. Segundo, yo soy un fiel creyente de un proceso de diálogo. El país, con los problemas que tiene, el país en la situación que se encuentra, no lo va a sacar adelante un presidente y un vicepresidente. El país va a salir adelante si hay una verdadera convicción de todos los sectores de sentarse en una mesa y replantear la Guatemala que queremos dentro de 15 o 20 años. Creo que el diálogo es fundamental en este momento y tenemos que ser muy cuidadosos de qué sectores pueden participar de ese proceso de diálogo, de manera de que sea un proceso de diálogo proactivo. No comencemos a ver lo que pasó. Aquí estamos acostumbrados solo a estar escarbando el pasado y vivir de lo que vivimos atrás. Yo creo que al contrario estamos replanteando una visión proactiva, futurista y de emprendimiento para el país. Y tercero, lo que es el gran problema en todos los gobiernos, que es la voluntad política. En Guatemala los gobiernos fracasan porque más del 60% son decisiones de voluntad política. Y lamentablemente no existe una voluntad política en los gobernantes. Nosotros estamos dispuestos a que con la legislación que hay, con las regulaciones que hay, con las limitaciones incluso que tiene el Ejecutivo, queremos desarrollar una verdadera gestión de ejecución política, de hacer valer
ese valor político del Ejecutivo en cumplir las cosas que se pueden hacer. Luego estarán otra serie de decisiones que van regidas a través de disposiciones con el Congreso de la República, con los otros sectores de gobierno, pero la voluntad política que queremos implementar a partir del primer día es una realidad para cambiar este país. ¿Cómo lograr esa voluntad política que usted se refiere, Moy, en el caso de los demás sectores, sector campesino, el mismo sector empresarial, que muchas veces se convierte en un tema reacio el discutir, el sentarse en una mesa para encontrar soluciones, que es algo que ha venido también siendo un impedimento en distintos momentos de crisis del país? Bueno, yo creo que el momento que está viviendo Guatemala obliga a que en ese proceso de diálogo que nosotros queremos plantear como una primera gestión de gobierno en el año 19, en el año 2020, va encaminada precisamente a que sabemos que cada sector tiene sus propios intereses, sabemos que cada sector tiene sus propias necesidades, pero también sabemos que hay temas que son comunes a todos los sectores, que si no nos ponemos de acuerdo ninguno va a ganar y todos vamos a perder. Y eso se lo abro desde el sector empresarial y su dirigencia, desde el sector sindical y su dirigencia, desde el sector campesino y sus dirigentes, desde el sector social y sus dirigentes, desde las iglesias y sus dirigentes. Hay temas de interés nacional que son comunes para todos. Y si no logramos descubrir y trabajar por esos temas que son comunes, vamos a seguir empantanados en un país que simplemente no se puede hacer absolutamente nada. Nuestra posición es replantear eso, tomar una actitud de liderazgo, replantear lo que es el posicionamiento de la Presidencia de la República y la confianza para poder dar los pasos que se necesitan. Dentro del plan de ustedes de gobierno que plantean para Guatemala, el tema de la educación es un tema fundamental y hablan también de cómo poder apoyar al maestro, dignificarlo, tecnificarlo, cómo poder hacer realidad esto para que funcione de mejor manera y poder dar esa cobertura, porque también se plantea el poder plantear una modificación a la currícula actual. Es correcto. El programa nuestro educativo nace desde una primera etapa que creo que es lo más importante que hay que plantear en el país. Nosotros tenemos una debilidad seria que es en la educación, en la alimentación y en el crecimiento de nuestras juventudes. Nosotros creemos firmemente que para poder replantear un proceso sano de educación en el país, tenemos que comenzar desde el principio, y creo que el programa de los 1000 días que plantea el Banco Mundial, que son los 1000 días desde la gestación en la madre hasta que el niño tiene X edad, esa etapa es fundamental para que el niño tenga una capacidad de recibir la educación en mejor forma. ¿Qué hemos planteado? Hoy en la mañana compartimos con varios otros partidos la propuesta de Empresarios por la Educación, donde hay 5 ejes fundamentales que están basados en una educación de calidad y incluyente a toda la población guatemalteca. Queremos y estamos convencidos de subir de 180 días a 200 días, los días hábiles de recibir clases. ¿Esto plantea modificación en los horarios también? Puede ser, y es que tenemos que ser muy flexibles en ese sentido, porque no podemos estar ajustando horarios de acuerdo a las necesidades de cada región del país. Y en ese sentido, creo que el ministerio tiene que ir más allá de lo que es una rigidez en horarios. Luego, el tema de la preparación de los maestros tienen que estar conscientes que hay necesidad de dar un paso más en el grado universitario. Es importante que los maestros se preparen mejor. Y otro tema fundamental es lo que se refiere con el empoderamiento de los padres de familia. Los padres de familia tienen que tener un rol importante en la supervisión de muchas cosas que se realizan en las escuelas, principalmente en el interior de la República. Y por último, para nosotros es fundamental el manejo del presupuesto. La relación con el sindicato, que es una relación que hay que replantear. El sindicato es un sindicato que debe ser un sindicato en función de desarrollo educativo del país y no solamente con un interés muy personal de los maestros. Esta noche estamos platicando con el candidato a la vicepresidencia
por el partido Productividad y Trabajo desde Café Castillo, ubicado en la zona 1 de Misco, en la esquina del Parque Central de Misco, un lugar hermoso para poder venir a hacer una plática, disfrutar de un buen café, como los que hoy pues estamos disfrutando en esta entrevista. Dentro del tema también de la educación, hablemos de la infraestructura. Una de las principales debilidades que hoy el Tribunal Supremo Electoral encuentra es que muchas de las escuelas que se van a convertir en centros de votación no tienen las condiciones mínimas para poder albergar como centro de votación, imagínense, para poder dar clases a los niños. Bueno, esa es una realidad del país que lamentablemente solo sale a luz cada 4 años, cuando hay necesidad de usar las escuelas para un proceso electoral como el que ahora viene, o cuando hay una emergencia en el interior del país y las escuelas se convierten en albergues o en centros de distribución de víveres, cualquier otra cosa. Yo creo que hay que replantear totalmente dentro del Ministerio de Educación el proceso de la reconstrucción de las escuelas. Es fundamental que tengamos escuelas de primer orden, de primer país, y que sea esa una instalación y una infraestructura que tenga las comodidades y las necesidades básicas para todos los estudiantes. El ministerio tiene que hacer un esfuerzo en todo lo que es la reestructuración física de las escuelas. A la población guatemalteca, y dentro del plan que ustedes plantean también establecen una nueva estrategia de la creación de un grupo élite entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. ¿Cuál es la propuesta en sí para que puede garantizar principalmente en el tema de extorsiones, en el tema del crimen organizado? Bueno, primero me da gusto, José, porque usted sí leyó lo que hemos hecho y le agradezco de veras. El tema de la seguridad es uno de los flagelos más importantes que la población está padeciendo. No es lo más importante. La población lo que quiere es trabajo. La población lo que quiere es ocupación. Y eso, si logramos resolver un buen programa de generación de empleo, en el que el gobierno únicamente es un facilitador del desarrollo. La generación de empleo la tiene que hacer el sector privado, la tiene que hacer el sector cooperativista, la tiene que hacer el sector, cualquier sector productivo del país, la pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Ahora, regresando al tema de seguridad, lo que nosotros hemos planteado en nuestro plan de gobierno es que el ejército tiene una función específica bien determinada a través de la Constitución de la República, que es resguardar el territorio nacional, principalmente en sus áreas fronterizas. La Policía Nacional Civil es una institución que en primer lugar creo que hay que replantear nuevamente el proceso de escalafón interno de la policía. Se ha perdido totalmente esa gradualidad de los puestos de mando de la policía. Lamentablemente creo que este gobierno ha deshecho mucho de eso que se había venido construyendo, y la Academia de la Policía Nacional también creo que es uno de los factores más importantes que hay que replantear. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando nosotros? Hemos estudiado en otros países el hecho de la funcionalidad de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una guardia que se va a establecer con las fuerzas élites del gobierno, de la Policía Nacional y del Ejército, y es una institución que va a estar adscrita al Ministerio de Gobernación, pero con una función muy específica dedicada al tema de extorsiones, al tema de maras, al tema del crimen organizado, con una institución fuerte en inteligencia civil, y que realmente ellos sean los responsables de mantener el orden y la seguridad en ciertas áreas del país y de muchas ciudades. Aquí hay zonas rojas que han sido totalmente abandonadas por el gobierno, no entra un policía, no entra nadie, es una zona de nadie. Esas son las zonas que vamos a recuperar a través de acciones concretas con la Guardia Nacional. Esto vendría a hacer una polémica en relación a los acuerdos de paz y cómo poder también tener esa relación estratégica entre las fuerzas del ejército y las fuerzas civiles. No va a haber ninguna relación con el ejército. El ejército es una institución que está totalmente dedicada a otras cosas. La Guardia Nacional va a tener… Guatemala tuvo muchas policías hace años
y de alguna forma funcionaban. Estaba la Policía de Hacienda, estaba la Policía Nacional, estaba la Policía de Tránsito, estaba la Policía de Aduanas y estaba la Guardia Penitenciaria. Hoy no es que querramos regresar a ese esquema, pero sí es necesario crear una fuerza élite con asesoría extranjera, con capacidades especiales que pueda hacerle frente a lo que ya desbordó al Estado, que es precisamente el crimen organizado, las maras, el narcotráfico. Aparte son los corredores y ciertas otras áreas del país que el ejército tiene que retomar el control de ellas, pero eso es una función eminentemente del ejército. Aquí no va a haber una duplicidad ni una mezcla de responsabilidades, y todo tiene que ser dentro de los principios de derechos humanos y de todo lo que establece ahora en día muchas cosas relacionadas con la seguridad, pero creo que el guatemalteco está deseoso de ver una reacción positiva de sus fuerzas de seguridad y con confianza. Nuevamente caigo al mismo punto, que cuando una radiopatrulla se le acerque a uno, uno se sienta con la confianza de estar respaldado y no con el miedo de ser extorsionado. Recientemente en el Oriente acaban de detener a una banda de elementos de la Policía Nacional Civil que, simulando allanamientos, ingresaban a las viviendas de los vecinos a robar. ¿Cómo poder recuperar también y cómo sanear dentro de la misma estructura de la Policía Nacional Civil la incrustación del crimen organizado? Mire, todo es parte de un proceso de cambio que debe haber en sus estructuras internas, José. Precisamente creo que la escuela de la Policía Nacional es la que debe replantear la calidad de elementos que necesitamos sacar preparados. Por otro lado, dentro de la policía no hay que generalizar. Yo estoy seguro y estoy completamente tranquilo en el sentido de que hay mucho policía bueno y hay muchos policías que han estado en cargos importantes de las comisarías que han sido buenos elementos. Lo que tenemos que hacer es volver a esa estructura que es en función de un escalafón, donde los mejores puedan optar a los mejores puestos y haya una verdadera meritocracia en todos los procesos de la policía. La policía creo que sí necesita un replanteamiento, y yo lo he dicho mucho en otros foros, creo mucho en el borrón y cuenta nueva. Creo que a veces es mejor comenzar de cero otra vez. Con eso no vamos a tener ni mucho más asaltos, ni mucho más asesinatos, pero creo que podemos replantear una policía mucho más sana. Pero todo es parte de un proceso. Lamentablemente, lo que se había comenzado con la Policía Nacional Civil hace ya varios años, creo que en este gobierno se ha desmoronado un poco ese esfuerzo del reconocimiento de la meritocracia. En el tema de salud, Moy, también se habla dentro del plan de trabajo que ustedes proponen, el poder mejorar las condiciones tanto de los hospitales públicos, pero la primera atención con los centros de salud en cada una de las zonas de los departamentos del país. ¿Cómo poder realizar esa reestructura dentro del sistema de salud cuando vemos hospitales que cuando llueven, las primeras lluvias del invierno, pues prácticamente se convierten en un caos dentro de estos nosocomios? Sí, yo creo que realmente el país ha crecido tanto y el concepto de haber hecho aquellos grandes hospitales regionales, creo que realmente ya eso es caduco. Nosotros en nuestro proyecto lo que tenemos es entrarle de lleno a la medicina preventiva, a la medicina curativa, y lo que queremos hacer es duplicar, si es necesario, triplicar los centros de salud. El tema aquí es que la población tenga un acceso inmediato, con calidad, con recursos, con instrumental, con medicinas, a lo que es una enfermedad común o un accidente que pueda sufrir de trabajo en alguna región. De esa forma, creo que vamos a comenzar a descargar la carga que tiene los hospitales regionales y dejarlos exclusivamente para temas mucho más profundos en medicina general. Creo que la población está en la necesidad de poder recibir un mejor servicio y los centros de salud es el mecanismo por el cual podemos llegar a más gente con mejor servicio. Mucho se habla en el tema de salud, de educación, prácticamente de todos los temas que
son prioritarios en el país de la falta de recursos. Sin embargo, si podemos hacer un análisis y vemos los casos de corrupción que en los últimos años han llamado la atención y que esto ha implicado que diferentes personalidades de altos cargos estén guardando prisión, es decir, que el Estado, que Guatemala sí tiene recursos para que se puedan robar de alguna manera dentro de la corrupción. Es decir, que los recursos sí hay. ¿Cómo garantizarle al guatemalteco que la propuesta de ustedes, que su partido puede combatir la corrupción y mejorar estos servicios como el tema de salud? Que hoy vamos a un centro de salud, no hay medicinas, están llenos de cucarachas los centros de salud, como en el caso de la zona 1 de Misco, y también donde una atención es realmente muy pobre por parte de los médicos. Mire, yo creo que lo que hay que replantear en el país en términos generales es una cultura de servicio. Porque comenzar a decir que yo voy a entrar a cambiar esto de la noche a la mañana o que con el presidente Chea, candidato Chea, vamos a entrar a hacer las cosas de la noche a la mañana es imposible. Por eso es que nuestro proyecto es muy realista, José. Y es realista porque sabemos cuáles son las limitaciones que hay dentro del propio Estado. Tenemos un presupuesto de casi 90,000, 85,000 millones de quetzales, que solamente el 14 o 12% es para poder moverse uno en temas de inversión o de mejoras. Todo lo demás es muy rígido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que replantear el modus administrativo del Estado. Y todo va a comenzar también por una cultura de honestidad y de transparencia desde la cabeza. Porque si uno comienza desde arriba, y esto es como una empresa, José. Si la empresa, el gerente general es un corrupto y hace negocios fuera de su entorno, pues obviamente el trabajador más sencillo va a hacer lo mismo. Si la cabeza comienza con un programa de transparencia, de rendición de cuentas, y eso lo vamos proyectando hacia los demás ministerios, creo que podemos ir teniendo cambios. No es para poder ofrecer que en 4 años el sistema va a ser perfecto. Pero creo que en el sistema de salud, en el sistema de educación y en el sistema de infraestructura podemos hacer cambios profundos de rendimiento de presupuesto orientado a mejorar el servicio. Estoy seguro que se puede hacer. Hablemos de la credibilidad, Moy. Hoy estamos hablando con Guillermo González, candidato a la vicepresidencia por el partido Productividad y Trabajo. En este espacio, Misco Elige, para que también usted conozca el abanico de propuestas que hay dentro de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. El tema este es bien preocupante porque la credibilidad de cada uno de ustedes es algo que hoy los guatemaltecos dirán, bueno, no tengo por quién votar, no tengo quien me represente. Sin embargo, existe una esperanza también de cambio y parte de esa esperanza es hoy la gran cantidad de partidos, más de 20 binomios participando a la presidencia y vicepresidencia, que claramente vemos un reflejo donde hay participación ciudadana, sin embargo, segmentada podríamos decir. Sin embargo, es un dato interesante. Mire, yo creo que el ciudadano tiene que sentarse, el ciudadano consciente, el ciudadano responsable, el ciudadano que quiere de veras encontrar en sus autoridades un cambio para el país, hay que analizar qué es lo que está pasando. Aquí en el espectro de los 20 candidatos o de los 20 partidos que están en la boleta, tenemos que entender que hay todavía partidos que pertenecen a esa vieja política que le han llamado y que es lo que más conoce la gente por término. Esa vieja política que es la política clásica de servirse del país, de servirse de las instituciones públicas. Hay un segundo grupo de partidos que los ciudadanos tenemos que entender que es candidatos que de regreso regresan a su país después de 20 años, 15 años de estar fuera, ahora vienen con la receta de la solución para Guatemala a replantear las cosas que quieren hacer y estamos varios partidos que somos partidos nuevos, que somos partidos que nos hemos preocupado mucho de los equipos de trabajo que llevamos, que nos hemos preocupado mucho del planteamiento de nuestros candidatos a diputados y a alcaldes que no tienen una tacha, que no son tránsfugas, que tienen una hoja de vida de servicio en sus comunidades. Yo creo que, y no solo nosotros, creo que el guatemalteco tiene una oportunidad este 16 de junio de encontrar en partidos nuevos una alternativa de servicio y de cambio para el país. Creo que la hay,
Creo que nosotros somos parte de esa opción política nueva que hay. ¿Y cómo proyectar confianza? Pues un poco de lo que tienen que ver también es la trayectoria de cada uno de nosotros. Creo que eso pesa mucho en el quehacer de la vida de un ciudadano. No voy a echar yo por la borda 45, 60 años de vida y de nombre solamente por estar 4 años queriendo hacer cosas incorrectas. Creo que hoy ha llegado el momento de replantear la clase política que queremos y el ciudadano está en la obligación de poder analizar, pensar y hacer un voto inteligente. Con el gobierno anterior al presidente Jimmy Morales, el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti dejaron una impresión de corrupción, de un gobierno amañado, y ahora recientemente también con temas polémicos, el tema de la CICIG, el tema del narcotráfico, que ha ido creciendo también y abarcando hasta llamarse un gobierno prácticamente ligado al narcotráfico o a favor del narcotráfico. En el tema a nivel internacional, ¿cómo poder mejorar la imagen de Guatemala? Usted tiene la expertise en el tema de empresarial para poder atraer inversión, para poder también atraer seguridad, que vemos hoy que la imagen de Guatemala ha sido cuestionada bastante. Mire, ese es un tema que dentro de nuestro plan de trabajo lo hemos hablado con el candidato Chea y es fundamental que Guatemala retome su liderazgo primero en Centroamérica. Guatemala ha perdido un liderazgo que lo traía por naturaleza, sobre todo en el área centroamericana. Fuimos la Capitanía General del Reino de Guatemala, fuimos un país que ha sido próspero y ha mantenido posiciones muy firmes en el área y todo eso lo perdimos por perder, lástima, por una política exterior mal manejada, con intereses muy personales y con intereses muy fuera de lo que era primero pensar en Guatemala y después pensar en otras cosas. Yo creo que el país lo que necesita es que su gobierno replantee la política exterior. La generación de confianza es fundamental en la inversión extranjera. Guatemala hoy por hoy es el país que menos inversión extranjera está recibiendo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque no hay confianza en sus autoridades, no hay confianza en nuestras leyes, no hay confianza en nuestra justicia, no hay confianza en ninguna cosa. Entonces, el gobierno nuevo, creo que nosotros estamos en la capacidad de replantear ese proceso de confianza. Otra cosa importante, hablando de confianza, con los migrantes, que es una de las partes más importantes que este país tiene como un valor intangible. Las remesas representan casi anualmente 10,000 millones de dólares. Es la inversión más alta que tiene el país, incomparable con ningún otro país extranjero que viene a invertir a Guatemala. Con los migrantes nosotros estamos desarrollando un proyecto que queremos presentarles un portafolio de inversión. Esto no es nuevo, se hizo en México, se ha hecho en otros países, donde el migrante tiene la opción de invertir recursos en proyectos rentables, en proyectos empresariales que les pueden dar una identidad y una pertenencia al país mucho más importante, y el resto pues pueden ellos seguir disponiendo con sus familiares y con lo que ellos quieran hacer. Esto no es obligatorio, pero sí es darle la oportunidad al migrante de tener un proceso de inversión en el país y de creer en su país. Creo que este programa no solo va a generar mucho empleo, sino que también va a generar confianza y credibilidad en Guatemala. Todo esto es parte de un proceso, José. No podemos replantear la Guatemala que queremos en 6 meses ni en 4 años. Creo que tenemos que sentar las bases para que el país tenga una visión de largo plazo y que las políticas de Estado que se tomen no sean solamente de un gobierno. Aquí tenemos que entender que van a haber políticas de Estado que tienen que ser mantenidas por varios gobiernos, porque si no, lamentablemente caemos en lo que muchas municipalidades y muchos gobiernos hacen, que entran y destruyen todo lo que hizo el anterior y comienzan de nuevo. Así no se puede. Antes de pasar al tema municipal, en el tema de los migrantes, Moy, es una Guatemala aquí y una Guatemala distinta a la de Estados Unidos. Hace unas semanas, hace unos días se realizó un foro en Estados Unidos, el cual se convirtió también en algo polémico, pero interesante también el ejercicio del poder que tienen los guatemaltecos, esa comunidad migrante guatemalteca con la realidad, y que en este proceso electoral su voto es tomado en cuenta, es algo también histórico y fundamental.
¿Cómo poder también esa relación entre la Guatemala de aquí y la Guatemala de Estados Unidos? Mire, yo creo que es un gran paso que el guatemalteco que está afuera pueda votar. Eso es, creo yo, un paso a fortalecer la democracia de este país y creo que es un gran paso en darles el espacio y la importancia que un migrante debe tener en su país y sobre todo en la parte democrática. El migrante en Estados Unidos es una fuerza impresionante de importancia para el país, pero son también muy divididos. Yo conozco de cerca muchas organizaciones de migrantes. En la Cámara que yo presidí, Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, quisimos crear la gremial del empresario migrante. Estuvimos en Washington, en varios lugares de Estados Unidos, y la comunidad migrante de Guatemala no es una comunidad migrante unida, es el mismo reflejo de lo que tenemos aquí en Guatemala. Los temas es Conamigua también, que ha sido polémica. Aparte de que Conamigua ha sido totalmente inoperante, pero realmente lo que hay que tratar es de generarle esa confianza al migrante para que crea nuevamente en sus autoridades acá, y eso de alguna forma va a hacer que hayan temas comunes de interés en los Estados Unidos o en cualquier población o en cualquier país que vivan. Pero insisto, el migrante es un héroe, es un guatemalteco que debe ser honrado por todos nosotros, porque si no tuviéramos lo que hoy estamos recibiendo de los migrantes en nuestra economía interna, Guatemala estaría ahorita en un proceso similar al de Venezuela o cualquier otro país, con inflaciones a saber de cómo. Esta noche estamos en Café Castillo hablando con Moisés González, candidato a la vicepresidencia por el Partido Productividad y Trabajo, PPT. Y en el tema de gestión municipal y relación con gobierno es algo muy interesante. Desde que iniciamos nuestro espacio Misco Elige hemos podido conocer las propuestas de diferentes candidatos que han estado en este espacio, en donde hay un común: la gestión con el gobierno. Hablan en tema de educación, gestionar con el Ministerio de Educación para poder tener mejor atención en salud. Hablamos con el Ministerio de Educación para poder también tener mejor atención con los maestros. Sin embargo, las municipalidades muchas veces se toman el cargo de poder contratar maestros para poder dar la asistencia en educación y no violar el derecho a la educación de muchos niños. Esa relación entre gestión del gobierno y la municipalidad, realmente esto puede ser palpable, puede ser realmente una buena opción, porque en la realidad no lo es. Mire, José, yo creo que en el tema específico de aquí donde estamos sentados, que es Misco, yo creo que es importante que comencemos a replantear lo que es el Distrito Central, porque Guatemala ha crecido ya tanto, la ciudad capital. Tenemos a Misco, tenemos a Villanueva, tenemos a San José Pinula, tenemos a San Juan Zacatepeques. Tenemos poblaciones y ciudades que ya son prácticamente parte de la ciudad. El gran defecto o el gran problema que yo creo que hemos visto siempre es el querer personalizar o individualizar a cada una de estas municipalidades. Y estoy hablando del sector que conforma lo que creemos algunos, que creo que es importante ir pensando en el distrito metropolitano, en el proceso de integrar estas municipalidades a un quehacer de una sola ciudad, con una serie de distribución de servicios mucho más eficiente, creo que podemos resolver otras cosas. Sin embargo, la gestión del gobierno central con las municipalidades no debería ser solamente el aporte constitucional que hay que estar dando. Debería haber un proceso de integración de servicios mucho más negociado con cada municipalidad, y sobre todo con las grandes municipalidades que tiene la ciudad de Guatemala a su alrededor. Es fundamental que el gobierno central tenga una participación más efectiva, respetando la autonomía municipal, pero viendo en función de futuro qué es lo que le conviene más al país en lo que es el sector, en la zona central. El actual alcalde de Misco ha planteado muchas veces en el tema de seguridad el pedir al Ministerio de Gobernación, el pedir al gobierno que le otorgue la seguridad, estar a cargo de la seguridad del municipio. ¿Esto podría realmente ser una buena solución, que cada municipio se encargue de su seguridad, de su desarrollo dentro de esta estrategia? No, yo de entrada me preocupa el poder dividir las responsabilidades del Estado en cada municipalidad. Hay temas que son seguridad, educación, salud, creo que son responsabilidad del Estado, José.
Las municipalidades deben ser unos facilitadores de cómo poder llegarle a cada ciudadano con los servicios que el Estado central, que el gobierno central tiene la obligación constitucional de darle a toda la población. El tener que dividir, yo de entrada, por ejemplo, he criticado mucho la forma en que se ha hecho el tema de las policías municipales de tránsito. Las policías municipales de tránsito es un ejemplo clásico de que las policías municipales de tránsito deberían circunscribirse a la zona urbana del municipio que pertenece. Yo he visto policía municipal de tránsito en la carretera que va a la Antigua parando y poniendo multas que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. O está la policía municipal de tránsito de Amatitlán parando en la autopista para el puerto. ¿Qué tiene que ver la policía municipal? Entonces, creo que es importante regular y circunscribir los servicios municipales a lo que le corresponde, pero en temas como la seguridad, en temas como la educación y en temas como la salud, creo que son políticas de Estado que deben regir igual para todos los guatemaltecos y las municipalidades deben ser unos facilitadores de eso con el gobierno central. Hoy hay muchos temas que poder platicar, sin duda podríamos pasar muchas horas y analizando la situación real de Guatemala y las diferentes propuestas que hay. ¿Por qué el próximo 16 de junio los guatemaltecos podrían tener la oportunidad con el partido PPT de tener una opción diferente? ¿Por qué votar por ustedes? Para que usted se pueda dirigir a nuestra audiencia en por qué dar o confiar el voto en ustedes. Bueno, José, yo creo que lo que he explicado a grandes rasgos es un proyecto de país, es un proyecto de nación. Nosotros estamos compenetrados de la necesidad de poder ser verdaderos servidores públicos, de ser verdaderos garantes de lo que el ciudadano desea para Guatemala, y eso nos compromete primero a dar la cara de frente. Decir que tenemos una hoja de vida de servicio, una hoja de vida que da mucho que decir de las cosas que hemos hecho por Guatemala. Hoy nos compromete a través de un partido político, a través de un proceso electoral que esperemos que sea totalmente limpio, transparente y honesto, y pido públicamente al Tribunal Supremo Electoral que haga su función como lo establece la ley y que no comprometa más este proceso, porque cada día que se retrasa en poder hacer las cosas que pueden ser la claridad y la transparencia del proceso, el tribunal creo que ha tenido mucho que ver. Pero mi mensaje final es, hay opciones, hay gente capacitada, hay equipos de trabajo y hay compromiso con querer cambiar Guatemala. Muchas gracias a Misco. Sepan que estamos con toda la voluntad y el deseo de querer hacer algo diferente, y agradezco este espacio de poder llegar a cada uno de ustedes, y sepan que para nosotros Guatemala es una sola y nos debemos a una sola Guatemala, y ese es nuestro proceso de este cambio. Vamos a tomar un minuto más dentro del programa para poder hacer una pregunta que nos plantea nuestra seguidora Vivian Valenzuela. Ella dice, ¿qué piensa sobre el trabajo de la CICIG en Guatemala? Si su binomio fuera electo, ¿aceptaría reactivar el acuerdo o se descartaría? Mire, hemos sido muy claros en el tema. Yo personalmente y con el doctor Chea hemos sido, públicamente hemos reconocido que el trabajo que hizo la CICIG en nuestro país fue fundamental. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, el narcotráfico y toda esa podredumbre que hemos tenido en los gobiernos anteriores desbordó la capacidad del Estado de Guatemala de poder hacer algo. Creo que la CICIG en un principio hizo un trabajo bueno, por lo menos nos abrió los ojos de muchas cosas que ya sabíamos, porque muchos guatemaltecos sabíamos que existía, pero no había la voluntad política de querer cambiar las cosas. Sin embargo, creo que también la CICIG lamentablemente confundió el camino, politizando la justicia, politizando una serie de decisiones de los tribunales, y eso ocasionó una polarización innecesaria en el país que es preocupante. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando de llegar al gobierno? Es la creación de una fiscalía transnacional contra la corrupción, con acuerdos bilaterales con países que están comprometidos con Guatemala, de poder ayudar, de poder asesorar y de poder brindar todo el apoyo a esta fiscalía que debe estar adscrita al Ministerio Público. Nosotros estamos convencidos
que somos nosotros mismos, los guatemaltecos, los responsables de resolver nuestros problemas, y tenemos que tener la capacidad y la confianza de poder creer en nuestras instituciones, que es otro problema serio que ha tenido este país. Le agradezco por su pregunta, pero sepa que no vamos a desmayar en seguir los procesos de investigación, sea quien sea, desde el más copetudo de este país hasta el guatemalteco más sencillo, tiene que cumplir con la ley, y eso es parte de nuestra función como gobierno. Esta Fiscalía Transnacional, Moy, usted habla directamente con un gobierno, con un país, no con una organización. Esa sería la diferencia entre la CICIG y esta propuesta que ustedes hacen. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos visto que Naciones Unidas es una organización que lamentablemente tiene una agenda muy propia, es una agenda que es intervencionista. Lamentablemente hay algunas candidaturas que giran alrededor de la necesidad de estar ligados a Naciones Unidas. Por otro lado, hay organizaciones como la OEA, que ha sido inoperante totalmente con la conflictividad que ha habido en América Latina. Por eso creemos que hay países como Estados Unidos, hay países como Israel, hay países como Chile, hay países, propio México puede ser un buen país para apoyarnos en procesos de investigación, creando la base importante de la investigación transparente que debe hacer la Fiscalía, pero sobre todo adscrita al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que ser responsable del manejo de esa Fiscalía. Bien, muchas gracias, Moy, y gracias principalmente a ustedes, a la audiencia de Misco Fe y Tradición, por sus preguntas y por su atención a estos programas. Les esperamos mañana en punto de las 20 horas. Tendremos 2 programas mañana, un programa especial a partir de las 20 horas con los candidatos a alcalde de la ciudad de Misco, y luego tendremos un programa especial también, Misco Elige, a partir de las 21 horas con el binomio del partido Victoria. Así es que eso es lo que le presentamos para que usted tenga las opciones, conozca las propuestas de los distintos partidos políticos, para que hagamos civismo y esta práctica del voto bastante responsable, ya que Guatemala lo necesita el próximo 16 de junio. Le deseamos lo mejor. Gracias, Moy, por acompañarnos esta noche, y le deseamos a usted lo mejor y que tenga un descanso reparador. Hasta luego.